La columna DTI es una presentación de Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. Fundación Telefónica Movistar. Para Profuturo, la educación es el camino. Y Fenicio e-commerce. Tiendas online fáciles. Negocios más rentables. Aunque el mundo es cada vez más digital, las amenazas a los derechos humanos que se producen en el ámbito virtual son bien reales. El avance de las nuevas tecnologías ha mejorado innumerables aspectos de nuestras vidas, pero también ha dado lugar a desafíos significativos, sobre todo desde la perspectiva de la protección de datos y el cibercrimen. A medida que se extienden herramientas de enorme poder y alcance como la inteligencia artificial, se vuelve urgente abordar estos desafíos para garantizar un futuro digital ético y seguro. ¿Cómo proteger y promover los derechos humanos en este contexto? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Patrick Penix, jefe del Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa, que está de visita aquí en Uruguay. Ayer fue invitado por el Centro de Posgrados de Ingeniería de la Universidad de Montevideo, donde disertó sobre la importancia justamente de la protección de los datos y de la lucha contra el cibercrimen en un mundo cada vez más conectado. Patrick, bienvenido. Un gusto. Gracias, mucho gusto. Tiene un currículum muy extenso, ahora vamos a ir enumerando algunos aspectos, pero a ver, le propongo para empezar a ubicarnos en el tema una breve definición sobre la institución que usted representa. ¿Qué es el Consejo de Europa? ¿Qué objetivos tiene? Vale la pena recordarlo, creo, para tenerlo claro. Claro, el Consejo de Europa no es la Unión Europea. Hay que hacer esa distinción. Tenemos 46 países que están miembros del Consejo de Europa y, por supuesto, se encarga siempre de defender los valores, derechos humanos, Estado de Derecho y democracia pluralista. Y eso con una organización intergubernamental que coopere en estos 46 países, pero adelante también. Y más en concreto, quizás, ¿a qué se dedica el Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa que usted dirige? Pues tenemos 5 tareas, es decir, protección de datos, inteligencia artificial, también el cibercrimen, la protección de periodistas y la libertad de la prensa, y también la cooperación con las empresas digitales. Todo eso. Todo eso. Es un abanico amplio, variado. Sí, es amplio, pero son todos conectados porque el cibercrimen y protección de datos están muy acerca. ¿Pero hay protección de los periodistas? Periodistas, porque trabajamos en la Convención Europea de Derechos Humanos y en el artículo 10 de este convenio es la protección de la libertad de expresión y con la libertad y la protección de periodistas. Bien. También nos acompaña aquí en estudios María Luisa Tosi, que es docente de la UDELAR, abogada, especialista en estos temas, integrante del Consejo Consultivo de la Unidad de Protección de Datos de la GESIC. María Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien. De oyente de En Perspectiva me faltó también. Sí, sin duda. Eso quizás sea lo más relevante. Acá estamos como integrantes de la comunidad de En Perspectiva, aportando esta visita hemos participado en la conferencia que dictó y bueno, consideramos relevante estar aquí acompañándolo y poniéndolo a disposición de nuestros oyentes. Patrick, a ver, Uruguay y el Consejo de Europa tienen un vínculo desde hace años, ¿no? Sí. Un ejemplo reciente, a ver, el Consejo invitó a nuestro país a adherir al convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Capaz que se puede explicar en qué consiste ese convenio. Este convenio también es siempre más importante que combatimos el cibercrimen a nivel internacional. Y no se puede hacer solamente con Europa. Por eso el convenio ya tiene 68 estados que están miembros, porque los convenios del Consejo de Europa están abiertos. Y en temas como el cibercrimen, pero también la protección de datos, es muy importante que podamos trabajar con países que sostienen los mismos valores
por todo en el mundo. Y por eso también Uruguay estaba interesada de participar con nosotros en el desarrollo del nuevo convenio sobre la inteligencia artificial. Eso es lo que se viene, de eso tenemos que hablar, ¿no? Es el nuevo ámbito de regulación, pero ahí estábamos citando, claro, los más antiguos son el convenio de la ciberdelincuencia y otro ejemplo, a ver, que nos une el Consejo de Europa con Uruguay. Uruguay fue el primer país no europeo en aprobar el convenio 108 más del Consejo de Europa sobre protección de datos personales. En efecto, eso es muy importante, fue muy importante para nosotros de ver que países como Uruguay, que tienen una democracia estabilizada, se pueden interesar también a los convenios del Consejo de Europa. Porque en el mundo actual, con mucho más países que viran a las dictaduras y sistemas autocráticos, es muy importante de trabajar juntos con los países que defiendan las mismas valores. Y Uruguay hace parte de tiene una historia larga de estar implicado con el Consejo de Europa en diferentes tareas en este sentido. Nos estábamos recordando ahora, María Luisa, fuera de micrófono, que la ley de protección de datos personales acá en Uruguay tiene 15 años ya. 15 años. ¿Y qué implica este convenio dentro de ese panorama? Bueno, este convenio dentro de ese panorama fue el que dio origen, de alguna manera, a la legislación y la posición de Uruguay de país apto como para recibir datos de la Comunidad Europea. Entonces eso facilita el intercambio de información, ya sea económica o sea de distinta índole, con los países de la Comunidad Europea y otros países que se han ido sumando a esta categoría de países reconocidos como integrantes del convenio. Y eso también ha motivado que el país y que la academia y que el poder legislativo haya tomado como preocupación tener una regulación ayornada, ha creado la GESIC, la unidad reguladora de protección de datos, todas instancias que hacen que el país cuente con una institucionalidad acorde a las exigencias del convenio, y esto a su vez favorece los intercambios. Ahí veíamos entonces los distintos tipos de vínculo de Uruguay con el Consejo de Europa, pero usted me decía que ahora, más allá de la charla sobre la que ahora vamos a hablar, la charla que dio ayer, también aprovechó la instancia aquí en Uruguay para hacer otras invitaciones a Uruguay. Claro, vengo acá también para invitar a Uruguay. El secretario general del Consejo de Europa me mandó de preguntar, de discutir con el Ministerio de Asuntos Exteriores también de otras formas de cooperación, por ejemplo, en tema del registro de daños en cuanto a la guerra en Ucrania. Eso es una cosa muy importante, que tenemos que hacer un inventario de los daños que se han hecho en cuanto a esta guerra, y pienso que esta guerra para Europa, por lo menos, es un game changer, como se dice, ¿no? Es un cambiador de juego. Las relaciones a nivel internacional van a cambiarse fundamentalmente, y es importante de ver con los países que sostienen estos valores cómo hacer juntos las cosas. ¿Cuál podría ser el aporte de Uruguay en este sentido? Este registro, este inventario, está abierto también a los otros estados. Y si Uruguay accede a este registro, sería el primer estado de América Latina que podría hacer parte de este tipo de cooperación. Es una actividad neutral, es en el sentido que necesitamos alguien en un país que sostiene estos valores para sostenerlos en este evento. Para Ucrania es importante ese registro por si a futuro se dan reclamaciones, ¿no? Claro, eso es, tenemos que enregistrar de manera formal y verificado
qué son los daños que están hechos antes de preguntar alguna compensación que se puede hacer en el futuro. Pero el primer objetivo es hacer el inventario. Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. Cristian. Presente. Elena. Presente. Danilo. Presente. Florencia. Presente. Estar presente hoy es pensar en el futuro. Prepárate con ProFuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica Movistar, que te brinda cursos como dificultades de aprendizaje, actúa contra el ciberbullying, alfabetización digital y muchos más. Ingresá en www.fundaciontelefónica.uy y conoce más sobre la oferta de cursos virtuales totalmente gratuitos orientados a docentes y educadores para que más niños y niñas tengan una educación de calidad. ProFuturo, la educación es el camino. Todo lo que tu empresa necesita para vender online de forma profesional lo encontrás en Fenicio e-commerce. Con nuestra plataforma, sincronizás el catálogo de tus tiendas físicas y expandís tu negocio a todo el país. Más info en fenicio.io. Pasando ahora sí, Patrick, al tema de fondo sobre el que, por ejemplo, habló en la conferencia de ayer. A ver, a veces se mira al ciberespacio y a la inteligencia artificial como una zona liberada en materia de derechos humanos, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado en los últimos años para asegurar que, bueno, los derechos humanos que rigen en el mundo físico se apliquen también en el mundo digital? Y sobre todo, ¿cuáles son los grandes marcos, digamos, a nivel internacional? Bueno, si puede volver en la creación del Internet, para empezar con porque cuando se crea el Internet no había ningún tipo de regulación. Y estaba abierto y pensamos todos que era una posibilidad increíble para la democracia y todo Pero vemos después de 20, 30 años que también hay algunos riesgos con la desinformación, por ejemplo, pero también con la discriminación, con todo que es justamente, muy importante. tuvimos como una primera etapa de pensar que al revés, que la ventaja del mundo digital pasaba por la desregulación o sobre todo se hacía énfasis en la libertad que tenía la red, ¿no? Sí, es pero la contracara era que pasó el tiempo y nos empezamos a dar cuenta que también se afectan derechos humanos. Claro, y que hay algunos riesgos. Y por eso, en cuanto a la inteligencia artificial, es muy importante de ver las posibilidades de esta innovación. Y en cuanto se puede que la inteligencia artificial va a ayudar a la humanidad de afrontar a los diferentes desafíos que tendría. Y eso es importante. No queremos, como decir, a bajar la innovación. Eso no es el tema. Uh-huh. El tema es de ver qué son también los riesgos en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a la democracia. Porque hemos visto por ejemplo, la desinformación, la inteligencia artificial, los algoritmos pueden acelerar la difusión de este tipo de información y debemos ver cómo afrontar Por ejemplo, reconocimiento facial. Son temas. Usted lo mencionó ayer, por ejemplo, ¿no? Es el reconocimiento facial, a ver en qué sentido entiende que puede afectar o puede contraponerse a algún derecho humano. Depende cómo se utiliza, como siempre. Y porque los diferentes medios o aplicaciones no son malos en sí, pero depende cómo los utilizan. Y por ejemplo, utilizar el reconocimiento facial a todo lugar, a todo momento, eso puede ser un prejuicio en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a la libertad de la circulación y todo Y lo que vemos es que en los regímenes que están más autoritarios se utilizan más como una forma de discriminación y de control y no
para lo que queremos que los utilizan en cuanto al combate contra el terrorismo y estas cosas. Y eso Porque también fue una herramienta que se ha expandido mucho en el mundo, en los distintos países, ¿no? Pienso pensando en ese tipo de aspectos, ¿no? Claro, y se piensan siempre en este tipo Acá lo tenemos como un mecanismo de seguridad, por ejemplo, para el ingreso al estadio. Pero la pregunta es en qué ciudad, en qué comunidad, en qué ciudad queremos vivir, en qué mundo queremos vivir y qué son las posibilidades de este mundo en cuanto a los derechos, la protección de un lado, la seguridad, pero también del otro lado de las libertades que tenemos que defender también. Ahí usted... a ver, la tecnología de reconocimiento facial es cada vez más sofisticada, ¿no? Pero usted ayer se refirió a otro concepto que puede resultar novedoso, que es el reconocimiento emocional. Claro, A ver, ¿qué es? ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa? Por ejemplo, para dar un ejemplo, hay como Netflix que se dan la posibilidad de entrar, de acceder a sus teléfonos, a tus datos, a tus vídeos, etcétera, etcétera. Se pueden analizar cómo reaccionas en cuanto a un film o a otra cosa. Y también está utilizado en la publicidad para ver cómo la gente reacciona en cuanto a la publicidad que se tiene. Y eso es muy importante para ellos y hay un enorme invertimiento en cada año para mejorar Pero no solamente es el reconocimiento emocional, pero hay reconocimiento, por ejemplo, de género, de todo de orientación sexual. Y tenemos que ver lo que puede pasar con porque en una sociedad democrática se puede decir que podemos arreglar las cosas, pero en una sociedad que es menos democrática y menos orientado hasta los derechos humanos se puede tener desafíos y riesgos importantes. Ahí eso que menciona tiene que ver con lo que se denomina también el micro target cada vez mayor, claro, ¿no? O sea, claro. Cada vez estudiar más al usuario de esa tecnología claro. para ofrecerle cada vez algo más a su medida, ¿no? Claro, y se puede decir, bueno, es una buena cosa porque como van a ofrecerme oportunidades más específicos en cuanto a lo que quiero yo. Pero al mismo tiempo, yo digo siempre, no hay lo que llamamos en inglés Big Data. Los datos están muy específicos y la recolecta de datos está muy orientada al individual y eso puede influir las informaciones que recibes y también puede influir cómo piensas al final. Puede influir a las elecciones, puede influir al sistema democrático y con esta micro-targeting que no está arreglado en las leyes en muchos países, es muy importante que podamos reflexionar sobre y en cuanto a qué son las consecuencias para la democracia, por ejemplo. Falta reflexión en ese sentido. ¿La tenemos como parte de nuestra vida diaria? ¿Son herramientas que utilizamos? Los desarrollos están rápidos que no podemos anticipar a todo lo que se hace. Y por ejemplo, cuando trabajamos en la inteligencia artificial, tenemos que tener también una definición neutral sobre porque si no, y no definido por la tecnología, pero por los principios que queremos defender. Y eso, los principios deben estar central y debemos desarrollar, incluso con los ingenieros, debemos desarrollar tecnología que favoriza los derechos humanos, que favoriza la democracia y no al reverso. Y eso pienso que es importante. Enseguida continuamos conversando con Patrick Penix,
jefe del Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa, máster en Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a tratar varios temas, entre otras cosas, lo que ha quedado sobrevolando acá. Cómo ir por una regulación de la inteligencia artificial, de qué se está hablando, cuáles son los distintos modelos que están planteados, cuál es el camino. Enseguida volvemos con eso. Hoy estamos abordando algunos desafíos que plantean las nuevas tecnologías, desafíos éticos, desafíos legales. Concretamente, ¿cómo proteger los derechos humanos en el mundo digital ante el avance de la inteligencia artificial? De eso estamos conversando con Patrick Pennings, jefe del Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa, que está justamente de visita aquí en nuestro país. Ayer, por ejemplo, dio una charla en el Centro de Posgrados de Ingeniería de la Universidad de Montevideo. Y también nos acompaña María Luisa Tosi, que es abogada, especialista en estos temas, docente de la UDELAR e integrante del Consejo Consultivo de la Unidad de Protección de Datos de AGESIC. Patrick, un aspecto que me llamó la atención de lo que señalaba ayer tiene que ver con que mucho se habla de cómo las plataformas tecnológicas influyen en la política, ¿no? Pero usted decía ayer que hay cosas que capaz no tenemos en cuenta, pero los gigantes tecnológicos, las grandes empresas, cuando hablamos de Google, de Apple, de Meta, de Amazon, de Microsoft, son los principales grupos de presión también en ámbitos como en Bruselas, ¿no? Donde se fijan y se determinan políticas. Cuéntenos un poco más sobre ese aspecto acá. No estamos hablando de herramientas digitales, sino del lobby clásico y convencional. A ver. En cuanto a la regulación, siempre hay grupos de lobbyistas. Eso es normal, para decirlo. Es menos el caso en Estrasburgo, porque nuestro ángulo es un poco más baseado en los derechos humanos, y pues no arreglamos tanto a los productos. Y es la diferencia con Bruselas también, porque en Bruselas se tentaba de regular a las productos mismos y las aplicaciones, y el punto de vista mismo si integran también la perspectiva de derechos humanos. Para nosotros es más de crear un ámbito que defiende estos derechos humanos, y por eso... Ahí van las diferencias, entonces. Sí, hay una diferencia. Digo, porque en la Unión Europea, el Parlamento Europeo, por lo menos tiene en discusión esta ley de inteligencia artificial, ¿no? Que aparentemente, bueno, se señala como una de las primeras, pero que va por el lado de los riesgos, ¿verdad? De los riesgos, que tienen como identificado riesgo inaceptable, claro, alto riesgo, una inteligencia artificial que sea inaceptable, que tenga alto riesgo, que riesgo limitado, bueno, por ahí pasa, ¿no? Una clasificación. Esta clasificación es importante, no porque tenemos que clasificarlos, pero hay consecuencias en cuanto a porque si hay un riesgo que no es defendable, que no se puede hacer, es como si tomas un avión y se dice, bueno, tienes 10% de riesgo que no se va a aterrizar, no tomas el avión, porque no tomas esta decisión de tomar 10% de riesgo de no aterrizar. Y tenemos que tener la misma actitud con la inteligencia artificial o con los medicamentos, la misma cosa. Es que queremos tener una seguridad en cuanto a la utilización. Y mismo si no se ve inmediatamente los mismos resultados, tenemos que evaluar en cuanto a estos riesgos son aceptables o no, y qué hacer para arreglarlo. Es fuerte la comparación esa que hizo con los medicamentos. Ahí en los medicamentos lo damos por hecho de que tienen que estar regulados, ¿no? Claro. En la inteligencia artificial, y más ahora la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, hasta hace poco no hablábamos del tema regulación. No hablamos de y por eso es muy importante de ver cuáles son las indicaciones que queremos hacer, que queremos decidir de qué es aceptable para nosotros o no. Por ejemplo, en el sistema judiciario, en cuanto queremos que la inteligencia artificial decida de casos jurídicos.
Como Hay países que están estudiando aplicarlo, ¿no? Sí, claro. O que ya han dado sus primeros pasos. Sí. Y también a nivel del Consejo de Europa tenemos algunas directivas éticas. Hay quienes lo defienden, dicen, por ejemplo, que a veces agilita y asegura que más personas accedan a la justicia, ¿no? Por el hecho de que, bueno, se hace como un parámetro donde todos los casos iguales, ¿no? Que donde ya hay un pronunciamiento, se logran filtrar mediante inteligencia artificial. Y ahí es donde lauda la inteligencia artificial. Es una pregunta de medidas. Es decidir si vamos a pensar que la inteligencia artificial va a resolver los problemas de medidas del sistema jurídico. No, eso no puede ser. Tenemos que hacer un sistema jurídico que es justo, que es legal y que puede responder a las necesidades de la sociedad. No vamos a reemplazarlo por un sistema artificial. Y eso tenemos que tener en cuenta. Y por eso, bueno, podemos estar ayudados por los sistemas de inteligencia artificial. Y no somos en contra, al contrario, pero tienen que responder a algunos criterios que están objetivos y que están transparentes, que también son responsables y que la utilización de estas medidas también son responsables y justificables por el ser humano también. Entonces, pasando al limpio, a ver, el Consejo Europeo... Consejo de Europa, perdón. ¿Qué propone respecto a el mecanismo de regulación? O sea, ¿cuál sería la hoja de ruta por la que está empezando a hablar con los países para ver si adhieren a un convenio futuro sobre eso? Pienso que antes, la primera distinción entre la Unión Europea y el Consejo de Europa, como lo he dicho, tenemos que proponer un cambio global. Y tenemos que trabajar con los países otros que europeos para desarrollarlo. Porque como el mundo digital, el mundo de la inteligencia artificial no se limita a Europa. Hay actores muy importantes, lo más importantes, fuera de Europa. Y por eso tenemos que tomar esta visión global de las cosas. Y por eso es importante que países que no hacen parte de este núcleo tienen que participar en el desarrollo de este. Y pienso que al Consejo de Europa se trabaja de una manera transversal sobre las cosas, que definiza, como en la bioética, de definir cuáles son los límites que tenemos que respetar. Por ejemplo, trabajar en el genoma del ser humano en la bioética no está permitido. Tenemos que hacer lo mismo en la tarea de inteligencia artificial. Y eso tenemos que hacerlo en conjunto con los países democráticos que respetan los valores humanos y derechos humanos para ir adelante y definir este cuadro. ¿Cómo vio, por ejemplo, la iniciativa la semana pasada del presidente Joe Biden reuniéndose con las principales empresas, las grandes tecnológicas, ¿no? Google, Apple, Meta, y acordando un compromiso de ir por este lado, por empezar a regular la inteligencia artificial? Para el Consejo de Europa también trabajamos con las empresas. Es importante que integramos los diferentes actores. Y por eso hablaba ayer con los ingenieros. Porque no se puede solamente decidir de un cuadro legal con las juristas. Tenemos que ver con los diferentes actores, las empresas, las tecnologías, los ingenieros, la sociedad civil, de poder integrar estas visiones, porque estamos hablando de una realidad futura que es importante para cada una, es importante para cada ciudadano, y por eso es importante que podemos tener una visión conjunto de la sociedad futuro
que queremos construir. Ahí siempre aparecen los desafíos, ¿no? Porque cuando hablamos de regular, usted mismo lo decía, a ver, tenemos que ir a apostar a algo global, porque hay actores que están fuera del ámbito europeo y ahí siempre aparece, bueno, ahora Rusia, China, que pueden quedar al margen de ese tipo de regulaciones, ¿no? Sí. Y que, en estas cosas hay también quienes son muy escépticos, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, está bien, sí, las grandes empresas van a, por ejemplo, etiquetar su creación por inteligencia artificial generativa para que no dé lugar a confusión, pero ¿cuántas otras polularán, por ejemplo, en una campaña política, ¿no? Durante una campaña política. Sí, María Luisa. Sí, lo que podemos aportar en ese sentido es que acá, especialmente las asociaciones profesionales, el Colegio de Abogados y la Asociación de Escribanos, han sido lobistas en estas materias. El convenio 108 del Consejo Europeo, del Consejo de Europa, es de 1981. Acá se empezó a trabajar en las comisiones de informática, tratando de ver qué pasaba con la realidad informática, y luego se siguió trabajando hasta crear las cátedras en la universidad y con las asociaciones profesionales, casi inmediatamente a la aparición del convenio 108. Entonces, toda la comunidad jurídica ha ido trabajando progresivamente, y nuestra primera ley se remonta a septiembre del 2004, que era para los datos personales comerciales. Y luego vino la Ley de Protección de Datos, que es la que está cumpliendo 15 años, conjuntamente con otra ley que regula los aspectos, digamos, en espejo, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. O sea que Uruguay tiene una trayectoria legislativa en ese sentido y una institucionalidad desarrollada que nos permite, de alguna manera, enfrentar o posicionarnos frente a la nueva realidad que la inteligencia artificial nos está produciendo. Claro, para mí es evidente que un país como Uruguay es importante que no solamente sigue lo que pasa, pero participa también. Y eso es la diferencia también de un convenio abierto como el Consejo de Europa, porque se participa en el desarrollo de estos convenios. Cuando se hace un convenio, no está terminado, se desarrolla a cada vez más. Por ejemplo, sobre el cibercrimen ahora. Bueno, hay otras cosas que tienen que pasar en Uruguay para poder acceder totalmente a este convenio, pero estamos ya hablando, por ejemplo, hemos hecho un protocolo adicional sobre la evidencia electrónica. Y son cosas que siguen a desarrollarse. Y si esa es parte del proceso, puedes influir también la dirección que tomamos. Y eso es importante. ¿Es optimista por este camino? Es necesario. En que se pueda llegar a eso, a encauzar de una forma que, bueno, todos estemos tranquilos con el uso que se esté haciendo de la inteligencia artificial. No sé si tememos estar tranquilos, pero tenemos que aprovechar la posibilidad de hacerlo. Y necesitamos que hacerlo. Y bueno, tranquilidad o no, si no podemos tampoco poner la cabeza en la tierra, no sé si es una expresión, pero no se puede hacer como si nada se pasa. Claro. Eso tenemos como políticos, como funcionarios, como ciudadanos, tenemos que implicarnos en este trabajo. Patrick Pennings, jefe del Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa, gracias, gracias por esta visita. Gracias, Ale, gracias. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias. Por acá de vuelta. Gracias, muchas gracias. María Luisa, gracias. Bueno, muchas gracias. Simplemente una acotación pequeñita. El 11 de agosto se realiza el festejo en la GESIC con una actividad académica de los 15 años de la Ley de Protección de Datos. La información se puede encontrar en la web de AGESIC, de la Unidad de Datos Personales, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias.